Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Apocalipsis 7, verso 1 en adelante, tiene como tema: el pueblo de Dios será protegido. ¿De qué pueblo Dios nos habla? ¿Cuál es el pueblo que Dios nos dice que va a ser protegido? Este va a ser el pueblo que quede pasando la gran tribulación. En un momento dado, Dios va a proteger a su pueblo. Cuando llegue el momento, Dios va a proteger a su pueblo en medio de la gran tribulación. Ahora recordemos que la gran tribulación viene de una manera en la cual el hombre va a sufrir en todos los aspectos. Tristemente, aquí va a haber muerte, se va a pasar hambre, se va a pasar sed. La gran tribulación es aquel momento donde la iglesia que quede y el remanente que le pertenece a Dios, aquel remanente que está señalado para salvación por Dios, este remanente que quede va a sufrir. Hay un remanente del cual Dios nos habla que no está escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 13 nos muestra y nos revela. Dios nos dice en Apocalipsis 13 que hay un remanente que para estos tiempos de apostasía adoró a la bestia. Remanente que no está escrito en el libro de la vida. O sea que Dios, cuando nos habla de aquel pueblo que va a ser protegido, Dios nos habla de su pueblo, aquel que quedó, aquel que no estaba escrito en el libro de la vida. Dios nos habla de aquellas iglesias que no llenaron sus vasijas de aceite. Dios nos habla de un pueblo que le pertenece. En un momento dado, el pueblo de Dios va a ser protegido. Ahora recordemos que el pueblo que va a ser protegido es aquel que lave sus vestiduras. Va a ser aquel que en medio de la gran tribulación lave sus ropas, blanquee sus ropas. Cuando Dios nos habla de ropas blanqueadas, de ropas lavadas, Dios nos está hablando de un cuerpo espiritual limpio y purificado. Dios nos está hablando de un corazón arrepentido. Dios nos está hablando de un corazón humillado. Van a haber muchos que van a morir a espada. Van a haber muchos. Hay un remanente que va a morir a espada. En medio de la gran tribulación hay otro que va a ir preso. El remanente del cual Dios nos habla va a ser aquel que lave sus ropas, va a ser aquel que logre escapar de la bestia. Hay hombres que están destinados a morir a espada. Hay hombres y mujeres que están destinadas a morir a espada, a ir presos y presas. Pero hay un remanente que va a lograr escapar de la bestia. En medio de la gran tribulación, recordemos, va a haber hambre, va a haber sed. El pueblo de Dios va a sufrir.
en medio de la gran tribulación. El sol lo va a castigar. El frío también. O sea, estamos hablando de un pueblo que va a ser perseguido y castigado aún por la naturaleza. Por esto, Dios en Mateo 25 le dice a su iglesia: llena tus vasijas de aceite. Llena tus vasijas de aceite. Estamos viviendo en una temporada en la cual la iglesia, el mundo a nivel de naciones está llamado a prepararse. Está llamado a prepararse. Está llamado a prepararse. No tan solo para partir con el Señor, sino que éste tiene que prepararse para cualquier cosa que pase. Tiene que preparar agua, tiene que preparar alimentos, tiene que preparar cobijas. Estamos viviendo un tiempo en el cual la iglesia está llamada a preparar un remanente, aquel remanente que Dios le entregó para que doctrinara. Estamos viviendo en un tiempo donde el pueblo de Dios está llamado a prepararse, porque no se sabe, o por lo menos los hombres no saben si quedan en la gran tribulación o parten con el Señor, o Dios los cubre, Dios los esconde. Ahora yo voy a tocar un punto. Todos sabemos lo que es pecado. Todos sabemos lo que es desobediencia. Dios es claro cuando nos dice a través de su palabra qué viene de Él y qué no viene de Él. Por tanto, cada ser humano sabe la vida que lleva delante del Señor. Cada ser humano sabe la vida que lleva. La vida que lleva diariamente. De qué se alimenta, de qué alimenta su vista. Cada ser humano sabe y conoce la vida que lleva. El pueblo de Dios y la iglesia está llamada a prepararse. La gran tribulación es un momento en el cual el hombre va a pasar mucha necesidad. Dios nos muestra y Dios nos revela que en un momento dado su pueblo va a ser protegido. Va a ser aquel pueblo que logre escapar de la bestia. Hay un remanente que va a ser lavado en la sangre del Cordero. ¿De qué manera? Muchos van a morir a espada. Otros van a ir a la cárcel. Otros van a escapar. Hay quienes van a morir a espada y de esta manera van a lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y hay otros que humillados, arrepentidos, delante del Señor, de esta manera van a lavar sus ropas.